Buenas tardes a todos los presentes. Me presento, me llamo Raúl Barrera, soy psicólogo clínico, vengo de parte de Humana Consultores a realizar en este webinar relacionado a introducción a la neurodiversidad. Hay bastantes motivos por los cuales hacer esta clase, eh, dentro de los cuales la desinformación es muy importante. Dentro de los temas que vamos a ver el día de hoy, vamos a ver el origen del concepto, distintos autores, existe una gran cantidad de conceptos relacionados, por lo tanto también vamos a hacer énfasis en esto. Vamos a revisar un concepto muy importante en particular que se llama el capacitismo. Vamos a hablar respecto a la empatía y cómo debe estar por sobre el prejuicio. Y por último, ver el tema de cómo la neurodiversidad se vive en el trabajo y distintas experiencias que principalmente tienen que ver con casos que yo he visto a nivel clínico. Bueno, como les decía, vamos a comenzar por el origen de este concepto. Y el origen de este concepto tiene que ver con una investigadora australiana que cuando estaba haciendo su magíster o doctorado en Inglaterra, empieza a utilizar el concepto de neurodiversidad. Cuando ella habla de neurodiversidad, se refiere a, abrimos comillas, solamente nombra una realidad biológica, la infinita y variable neurocognitividad presente en la Tierra. Es un hecho que cada humano tiene un sistema nervioso único, además de habilidades y necesidades únicas por igual. Eso es todo. Cuando Judy Singer genera el concepto de neurodiversidad, ella se refiere a neurodiversidad tal y como nosotros la hacemos con biodiversidad. No es que nosotros seamos biodiversos, de la misma forma nosotros no somos neurodiversos. La humanidad es neurodiversa. No existen dos personas que tengan un sistema nervioso central eh, igual que la otra. Cada uno tiene distintas particularidades. Normalmente, con normalmente me refiero a una estadística de la normalidad. Se da por hecho de que existen ciertas características que son propias de toda la humanidad, pero a través de distintos conceptos, como después vamos a revisar, en- van apareciendo en divergencias. Y de hecho, ahí aparece otro concepto, el de neurodivergencia. Y normalmente cuando nosotros queremos hablar de neurodiversidad, lo que nosotros queremos hacer es hablar de neurodivergencia. ¿Por qué? Porque resulta que la neurodivergencia se refiere a personas que no tienen un sistema nervioso típico, sino que tienen un sistema nervioso que diverge de esta normalidad. De la misma forma, aparece el otro concepto como el de neurotípico. Aparece el concepto de neurotipo. ¿Qué es un neurotipo? Básicamente, en las distintas neurodivergencias son neurotipos, básicamente son categorías propias de la neurodiversidad. Aparece otro concepto también, por ejemplo, que es el del alista, que es una persona que no es autista, porque como conversaremos más tarde, existe una amplia comunidad autista que vive en torno al autismo, que se representa con el autismo y que lo vive también desde una instancia política, lo cual es bastante interesante también. Y vamos a conversar respecto a por qué esto es posible. Eh, ¿Por qué esto es posible? Porque cuando Judy Singer plantea esta perspectiva, este concepto de neurodiversidad, no lo hace desde un ámbito científico. Si bien ella lo hace desde la universidad, si ella lo hace desde un magíster o un posgrado, ella lo hace sin ser psicóloga, sin ser psiquiatra. Ella lo hace en torno a su propia experiencia de vida. Resulta que la mamá de Judy Singer era autista y la hija también resultó con el diagnóstico. Y ella decía, resulta que, pucha, mi mamá la pasó súper mal, resulta que mi hija posiblemente la pase mal, porque existe mucho prejuicio en torno al autismo, un prejuicio bastante grande, tanto a nivel de salud, a nivel académico, a nivel laboral. Y esto es bastante interesante en el sentido de que estos prejuicios lo que hacen es que uno
tengo una distancia en cuanto aparecen estos diagnósticos. Me tocó vivirlo a mí como psicólogo cada vez que nombro que también soy autista, porque hay mucha desinformación al respecto, como que los autistas, por ejemplo, no pueden empatizar con otras personas, como que no miran a los ojos y así hay otro tipo de prejuicios. Entonces ella decía, si solamente utilizo este concepto, vamos a tener problemas. Y ya que ella investigando se da cuenta que todas las personas tienen un sistema nervioso distinto y que de hecho existen comunidades en específico que en realidad tienen que igual ver con diagnósticos. en- entonces podríamos agrupar a todas estas personas dentro del concepto de neurodiversidad y en un grupo más pequeño que el de neurodivergente. Y como yo no soy científica, lo voy a hacer desde la perspectiva que yo conozco. Y ella habla de feminismo, de interseccionalidad, de ateísmo. Esto es muy interesante porque ella dice que la comunidad neurodivergente se parece mucho a la comunidad gay, a toda la comunidad relacionada a diversidades sexuales. ¿En qué sentido? Aquí es una comunidad que se le niegan derechos, aquí es una comunidad a la cual se le tienen prejuicios, a la cual tienen en contra un sistema educativo, un sistema de salud, un sistema laboral. Y así existen diversas formas, y justamente ahí estamos hablando de interseccionalidad, en las cuales este grupo se ve oprimido. Eh, y es desde ahí que Judy Singer trabaja con esta idea de que quizás con ser neurodivergente, solo sea necesario incluso reconocerse como tal y no necesitemos al sistema médico, al sistema de salud. Por supuesto que es una idea bastante polémica, porque pensando solamente en Chile, si nosotros tenemos, por ejemplo, un hijo que aparece con el diagnóstico de autismo, para tener ese diagnóstico nosotros necesitamos que vaya a un neurólogo, que se haga exámenes, que vaya a un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta ocupacional y que se haga otros exámenes más. Si queremos que tenga las facilidades que requiere en el colegio, necesitamos que además participe de un colegio con PIE, que no todas las instituciones tienen. Necesitamos que además que el colegio con PIE tenga cupos para niños y así existen diversas categorías que no corresponden a lo que justamente propone Judy Singer. Y aquí hay algo bastante interesante. Judy Singer no le gusta la academia, no le gusta la ciencia, es bastante contraria a todo eso porque ella es quien inventó el concepto y quizás solamente con eso tiene todo el derecho a tener esta opinión. Pero eso no quita que ni las universidades, ni la ciencia, ni los investigadores, ni quienes estamos en el arte de la psicología, en la labor de la psicología, no podamos utilizar el concepto de otra forma y no podamos utilizar este concepto para investigarlo más allá. De hecho, lo que nosotros vamos a hablar tiene que ver con cosas a nivel de trabajo, tiene que ver con experiencia a nivel de salud, eh, porque justamente esto ha llegado hasta ese punto, por diversos motivos, desde a nivel gubernamental que se necesita un diagnóstico para tener justamente una cantidad de personas delimitada y saber cuánto dinero destinar a un nivel de salud para saber qué cantidad de personas tienen el diagnóstico y qué tanto está creciendo este diagnóstico o disminuyendo, y así consecutivamente. Si bien Judy Singer puede tener mucha razón en que el concepto nace en ella y que por lo mismo se puede tener una perspectiva muy política, eh, también es cierto que se ha desarrollado mucha investigación en torno a esto, se ha trabajado mucho en torno a todo lo que es adaptación, tanto a nivel académico como a nivel de salud, como a nivel laboral, como para ignorar todo este mundo. Y de hecho, por eso es que es necesario también establecer toda esta información, porque también nos vamos a encontrar que mucha comunidad de la neurodivergencia es muy política. Y eso también es súper importante. Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos hablar de, por ejemplo, el concepto de capacitismo? El concepto de capacitismo nace también desde una postura política, en el sentido de que existe un discurso que devalúa la discapacidad.
existe una idea que podríamos llamar integridad corporal, a la cual nosotros podemos decir que esto es lo común, lo normal, y así es como debe ser. Mientras tanto, hay otro grupo que es alejado de esta normalidad, que es discapacitada porque no tiene capacidades, y que nosotros vamos a tener una valoración negativa de esto. ¿Por qué es importante hablar de este concepto? Porque cuando Judith Singer establece que esto es un movimiento político, lo hace debido a esto, porque nosotros desde el desconocimiento o simplemente por no querer dar derechos, podemos establecer que esta gente es distinta a nosotros, o a usted en este caso, y por lo mismo no tiene derecho a ciertas cosas. Eh, y frente a eso es que existe la necesidad de ponerle nombre a esta discriminación, que, y ahí hacemos la clave, termina en un ismo, igual que sexismo, igual que racismo, porque esto es discriminar por capacidades. Y aquí viene un punto súper interesante. ¿Cuáles son las capacidades que estamos discriminando? Porque de hecho, el término discapacidad es bastante interesante, porque si nosotros pensamos, por ejemplo, en una persona en silla de ruedas, efectivamente no tiene la capacidad de moverse con sus pies, moverse con sus extremidades inferiores, pero sí tiene la capacidad de movilizarse si es que utiliza una silla de ruedas o el espacio está habilitado para que ella pueda utilizar otra alternativa. Lo mismo con las personas que son sordas y se comunican con lengua de señas, no tienen la capacidad para utilizar el habla, pero sí tienen la capacidad de comunicarse. Resulta que cuando nosotros establecemos esta diferencia respecto a lo conflictivo que es el concepto de discapacidad, respecto a aquello que nosotros tenemos una opinión negativa, respecto a lo que también es normalidad, etcétera, nosotros podemos establecer que en realidad estamos siendo bastante obtusos, estamos teniendo una opinión muy negativa, basada siempre desde prejuicio, y en torno a que las personas no pueden cumplir ciertas funciones. Y ahí es donde aparecen conceptos clave, en que es esta idea del funcionamiento único, que entender que, por ejemplo, solo podemos comunicarnos a través del habla cuando sabemos que no es así, que solo podemos trasladarnos con nuestras extremidades inferiores cuando en realidad sabemos que no es así. Y ahí es donde ingresa otro concepto clave, que es el de diversidad funcional. Resulta que nosotros podemos funcionar de diversas formas. Podemos cumplir ciertas actividades de distintas formas, solo necesitamos que se cumplan ciertas condiciones. ¿Cuál es el tema? Que quienes comúnmente, y por qué esto es político, quienes comúnmente ostentan el poder, eh, no tienen como prioridad que el espacio sea diverso funcionalmente, porque no es un tema que mueva votos, porque no es un tema que vaya a generar, según ellos, más dinero. Pero en realidad, en todo este tipo de adecuación podría ser de mucha ayuda, tanto a nivel de salud, y ahí podemos empezar a hablar de gasto, etcétera. Pero es muy importante tener todo esto presente porque estamos generando una discriminación en torno a la idea de que estas personas que son parte de esta comunidad no tienen ciertas capacidades, cuando realmente sí existen estas capacidades, pero que solamente son diversas funcionalmente. Y aquí es importante hablar del otro tema. Es muy fácil hablar desde el prejuicio, muy, muy fácil, pero en realidad existe otro camino que no requiere que ustedes todavía conozcan en cuáles son las neurodivergencias, por quiénes están compuestas, por qué es que estas neurodivergencias efectivamente pueden cumplir ciertas actividades de forma diversa. Y ahí tenemos una clave que es súper importante, que es el tema de la empatía. Eh, la empatía puede ser un punto de inicio para interactuar con cualquier persona y poder conversar con esta persona respecto a primero cuáles son sus necesidades y en segundo lugar cuáles son también sus capacidades. ¿Por qué? Porque cada persona es única, cada persona es distinta el uno al otro
Y esto es igual para quienes son neurotípicas y esto es igual para quienes son neurodivergentes. Todas las personas tienen características distintas, tienen fortalezas distintas, tienen dificultades distintas. Y ahí es donde llegamos al otro punto. No sabemos cuáles son los estresores o situaciones que vive cada persona. Y de hecho, quizás ni siquiera es necesario para llegar a diferenciarnos entre quienes son neurotípicos y neurodivergentes, sino que podríamos utilizar un ejemplo de ser un hombre y una mujer. Si resulta que estamos viviendo una situación apremiante porque, no sé, tenemos varios poliquísticos y nuestras reglas son muy dolorosas, resulta que tenemos un estresor al menos una vez al mes que es bastante importante y que quizás requeriría alguna adecuación, como no asistir ese día al trabajo, o como tener facilidades para irse más temprano, tener la facilidad para tener atenciones médicas ese día. eh, y ahí no estamos hablando de estresores o situaciones que tengan que ver con una discapacidad o una deficiencia, porque no es necesariamente una discapacidad lo que vive cada persona. De hecho, cuando nosotros hablemos de las neurodivergencias en un ratito más, eh, estas no son necesariamente discapacidades. Sí pueden llegar a generar discapacidad, pero ahí depende de cada persona y de hecho también depende de cómo esta persona ha logrado vivir y qué facilidad ha tenido durante su vida. Si nosotros pensamos, por ejemplo, no sé, estamos pensando en contratar a una persona para el cargo de un ingeniero en una empresa. Si yo una persona con el título de ingeniero y además es autista, ¿por qué vamos a pensar que esta persona tiene una discapacidad? Porque no es por nada, pero cumple las mismas condiciones, estudió 5 o 6 años, tiene su título. eh, Quizás sí tuvo más dificultades, especialmente me imagino a nivel social, a nivel de comprensión del resto, pero a pesar de todo eso lo logró. ¿Por qué nosotros vamos a pensar desde el prejuicio de que esta persona efectivamente tiene una discapacidad y no es como el resto? Solamente hay un diagnóstico clínico que de hecho existe para ayudar, no para discriminar. Y ahí volvemos a otro punto interesante. Si nosotros lo trabajamos desde la empatía y no desde el prejuicio, con eso existe la posibilidad de que evitemos conflictos y resolvamos más efectivamente conflictos. Si nosotros estamos conversando con una persona y esa persona no nos mira a los ojos, nosotros podemos tener prejuicio de, oye, esta persona no me está tomando atención, esta persona no me toma en serio, yo necesito que esta persona me escuche y no lo está haciendo. Yo como autista tomo más atención si no estoy mirando a los ojos. Eh, de hecho, me distraigo si normalmente miro a los ojos, me pongo a pensar en otras cosas. Eh, y si yo tuviese esta idea de trabajar desde la empatía, podríamos hacer la pregunta, ¿sucede algo? Que he visto que no existe mucho contacto visual. ¿Qué sucede? No, resulta que me es más cómodo no mirar, comprando mejor mal. Punto, evitamos un conflicto. De hecho, resolvimos un conflicto que era interno. Y ahí viene otra parte súper interesante. El tema de los prejuicios, el tema de pensar que existe una discapacidad, el tema de tener conflictos, normalmente no son conflictos entre personas, sino que cada uno juzga al otro y a partir de ahí inicia un conflicto. En las terapias de pareja normalmente se trabaja la comunicación porque estas son cosas que no se comunican, especialmente en Chile. Tenemos un tema con tener una problemática y no conversar sobre esta problemática. De hecho, hasta para iniciar una relación de pareja, se suele hacer a través de lo que se llama, ¿cuál era el concepto? A través del concepto de la indirecta. ¿Por qué? Porque no nos gusta ser directos respecto a ni nuestras necesidades ni nuestros intereses. Y de hecho, normalmente se ocasionan muchos problemas de comprensión. Personalmente, y quizás porque soy autista, siempre me costó entender cuando la gente tiraba indirectas, porque son indirectas, no necesariamente van a llegar. Pero claro, a la gente le gusta evitar los puntos que generan mayor compromiso y por lo mismo suelen haber más conflictos. Y llegamos al punto nuevamente. El conflicto no necesariamente tiene que ver con que nos falte conexión el uno con el otro, sino con que la forma en que uno se comunica con el otro puede
partir con una desconexión importante. Otro punto a tomar en cuenta es que el ambiente laboral podría ser mucho más sano si nosotros trabajamos desde la empatía. Si nosotros tomamos el ejemplo que mencioné anteriormente de estar con el periodo y que este periodo sea muy doloroso, si nosotros vemos a una trabajadora en el local pasándola bastante mal un día, eh, en vez de partir desde el prejuicio de debía haber estado carreteando, eh, siempre pone mala cara los lunes, eh, podríamos partir desde una idea más empática y consultar, ¿te sucede algo? ¿Te encuentras bien? ¿Necesitas algún tipo de ayuda? Ir al médico, tomar algún medicamento, facilidades el día de hoy. Efectivamente, el ambiente laboral sería mucho más sano. Y seguramente quienes me estén escuchando van a decir, Raúl, quizás tienes una idea, una expectativa bastante grande del ambiente laboral, una expectativa que jamás se va a cumplir porque el ambiente laboral normalmente es un lugar bastante agresivo. Eh, lo cual es bastante llamativo que, primero, el ambiente laboral al cual uno está acostumbrado es que sea bastante agresivo. Y otro punto interesante es que normalmente los ambientes laborales que son muy violentos, ya sea por el mismo ambiente o por las situaciones que se viven, suelen haber más situaciones referidas a salud mental. Y con esto me refiero a mayor cantidad de licencias, mayor dificultad en trabajo en equipo, eh, si nosotros tenemos mayor cantidad de licencias, si hay mayor cantidad de problemas a nivel de equipo, seguramente el rendimiento del equipo va a disminuir. Si nosotros trabajamos en un ambiente educacional, por ejemplo, un PI, etcétera, y existen dificultades dentro del equipo. En este caso, los niños que justamente asisten al PI van a ser quienes van a tener mayores dificultades. Un ambiente laboral más sano, participando de la empatía, es un piso muy mínimo, no es un piso donde nosotros debamos decir, eso jamás va a suceder. De hecho, mi experiencia como psicólogo me dice que si usted está en un ambiente que es tan violento, donde se trabaja desde el prejuicio, donde definitivamente hasta no se desea estar ahí, pensemos en cambiarme de trabajo, porque el ambiente laboral debería ser sano, debería ser un lugar donde nosotros nos sintamos cómodos, pasamos 8 horas, 6 horas al día, de lunes a viernes. Eh, ya es bastante complejo estar en un ambiente que no es hostil, y si a eso le agregamos la necesidad de en algún punto tener algún diagnóstico de salud mental, se vuelve aún más complejo. Eh, Y ahí llegamos también a otro punto importante, que si nosotros trabajamos desde la empatía, trabajamos desde un ambiente laboral más sano, va a haber más espacio para la creatividad, porque en vez de pensar que todo el rato alguien nos está atacando, en vez de pensar que esa persona me carga porque siempre tiene una actitud muy mala, vamos a poder pensar más en nuestro trabajo, vamos a poder pensar más en quienes asisten a él, quiénes son los usuarios de este trabajo. Y vamos a poder resolver de mejor forma las dificultades que vayan surgiendo. Desde ahí es que justamente la empatía es muy útil. ¿Por qué? Porque en esta parte, como se habrán dado cuenta, yo no hablé de especialmente casi ninguna neurodivergencia, porque justamente esto es muy diverso. Todas las personas que trabajamos con otras personas, sabemos que cada persona es distinta, que cada persona tiene sus propias dificultades, tiene sus propias facilidades, y si nosotros nos comportamos de forma más sana, compartimos mejor, nos comunicamos de mejor forma, para dar espacio a un ambiente laboral donde nos sintamos de mejor forma. Y de hecho, podamos trabajar de mejor forma y vamos a llegar al final del día a nuestra casa mucho más felices. Y ahora llegamos al punto por el cual venimos a conversar el día de hoy. Respecto al tema de las neurodivergencias comprenden un mundo que normalmente viene desde el diagnóstico en nivel de salud mental. Estamos hablando principalmente de lo que es el autismo, dislexia, dispraxia, el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, la discalculia y el síndrome de Tourette. Aquí llegamos a un punto interesante. Como yo les hablé anteriormente, existe una diferencia respecto a esta postura política y a esta postura que viene más desde el mundo de la universidad, desde el mundo de la salud.
Si nosotros solamente trabajamos con el punto de vista de salud, podríamos hablar de que estas efectivamente son aquellas neurodivergencias de las cuales habla esta comunidad. Y que de hecho, todas hablan de una discapacidad más bien. Porque revisemos. Dislexia, dispraxia, discalculia. Si hablamos del ámbito de salud, un trastorno, un síndrome, en el caso del autismo, una cognición. Efectivamente, nosotros partimos desde una mirada donde algo falta. Si nosotros hablamos de dislexia, hablamos de una discapacidad en el léxico. Si nosotros hablamos de la dispraxia, hablamos de una discapacidad de la praxis. Si hablamos de discalculia, hablamos de una discapacidad en el cálculo. Si hablamos de un trastorno, hablamos de que justamente algo falla. La mirada desde el punto de vista de salud es una mirada donde nosotros nos enfocamos en lo negativo. Básicamente, quienes tienen dislexia tienen problemas para leer. Si hablamos de discalculia, de quienes tienen problemas para calcular. Si hablamos de quienes tienen TDA, hablamos de quienes tienen un problema en la atención y que seguramente tienen hiperactividad. Eh, Estamos teniendo una mirada desde el principio muy prejuiciosa y muy negativa. Y este punto es bien interesante porque es desde aquí que nace la incomodidad de Judy Singer. Y ella dice, pucha, si todos somos tan distintos, y aquí viene el punto más interesante, si es que estas neurodivergencias siguen existiendo y son cada vez más reconocidas, no son, primero, estas neurodivergencias no vienen en la sangre, no se comparten por genes. Entonces significa que hubo anteriormente a mí gente en mi familia que también tuvo alguno de estos tipos de diagnósticos, pero le fue bien, po. Si tuvieron hijos, tuvieron hijas. Para tener hijo, hija, igual hay que tener una cantidad mínima de plata. Eh, Estamos hablando entonces de tener hijos, tener plata, tener condiciones para que esta persona se desarrolle, crees que ahora encima tenga otro hijo más. Estamos hablando de que en realidad, aun cuando existe una visión negativa y prejuiciosa de quienes comparten esta comunidad, especialmente desde la etiqueta de inmediato, eh, resulta que esta gente de todas formas logró un éxito en su vida. ¿Qué pasa entonces si es que, y ahí viene justamente toda la postura de Judy Singer, qué pasa si en realidad la visión no debería ser justamente desde este lado negativo, sino que debería ser desde un lado más político? Porque no solamente ya estamos hablando de que desde el mismo diagnóstico nosotros estamos generando una etiqueta llena de prejuicios, sino que después aparecen todos los otros sistemas, el sistema laboral, el sistema de salud, el sistema educacional, que justamente también trabajan con mucho, en torno a muchos de estos prejuicios. Eh, por ejemplo, si nuestro hijo o nuestra hija tiene TDA, que es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, eh, existe la posibilidad bastante grande, para no decir que siempre ocurre, existe la posibilidad bastante grande, casi siempre sucede, que los profesores parten con un prejuicio ya bastante importante contra ese alumno. Existe esta idea de, es que este niño es muy inquieto, que este niño nunca se queda sentado, que este niño no toma atención, no toma apunte, anda puro paveando en las pruebas. Nótese, son bastante ideas muy prejuiciosas, muy negativas, y que no necesariamente tendrían que ser así. Ser parte del TDA, del tener problemas atencionales hiperactivos, eh, son cosas que no necesariamente tienen que generar problemas en la vida diaria. De hecho, si es que existen todas las acomodaciones que realiza el pie en torno a un psicólogo, terapeuta ocupacional, psicopedagoga, etcétera, es porque existen adecuaciones para que una persona con problemas atencionales y de hiperactividad eh, pueda responder a lo que se le solicita. Y no estoy, ni siquiera estoy en el punto de hablar de medicamentos, estoy hablando de que aquí las capacidades existen. Solamente hay que generar las adecuaciones necesarias.
Lo mismo con la discalculia, lo mismo con la dispraxia, dislexia, el síndrome de Tourette también, también con el autismo. Claro, existen situaciones donde pueden que necesitemos más ayuda. Y ahí es donde yo le decía, estas son condiciones que pueden generar discapacidad. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo vivo el autismo de una forma bastante llevadera, muy bien, pero si estoy ante mucha gente, a mí me empieza a dar mucho calor, me empieza a dar un poco de nerviosismo. No lo vivo tanto acá, pero sí a nivel corporal. ¿Qué pasa si en realidad mi nerviosismo fuera mayor y se transformara en algo que, si alguno de los que ustedes me escucha, vive en un tema de ansiedad, incluso generalizada? Ahí estaríamos hablando de quizás la posibilidad de generar algún tipo de fobia social. Ahí sí estamos hablando de dificultades que van más allá. Ahí estamos hablando de dificultades que podrían generar una discapacidad, porque si no somos capaces de interactuar con gente, hay muchas cosas que no vamos a lograr hacer, partiendo por ir a clase, por ejemplo. En ese sentido, sí, puede que este default, esta diferencia a nivel del sistema nervioso central, pueda generar una discapacidad, pero aún así, si se genera esta discapacidad, se puede trabajar, se puede acompañar, se pueden generar las facilidades y la adecuación necesaria. Y de hecho, ahí vamos a llegar al segundo punto. Yo les mencioné también diagnósticos que tenían que ver con salud mental, depresión, trastorno ansioso, bipolaridad. La comunidad política de las neurodivergencias también incluyen este tipo de diagnósticos. ¿Por qué? Porque se hablan de neurodivergencias adquiridas, porque al momento en que nosotros somos personas con el diagnóstico de, disculpen, personas con el diagnóstico de trastorno bipolar, de depresión, etcétera, vivimos la vida de una forma distinta. Si alguno de ustedes ha vivido, por ejemplo, ataques de pánico, sabemos que primero no se lo van a recomendar a nadie, pero sabemos que es una experiencia lo suficientemente fuerte para generar rechazo, por ejemplo, en situaciones sociales donde se hayan vivido estas crisis de pánico. Me ha tocado con muchos pacientes que lo viven en el colegio y que por lo mismo después no quieren ingresar a sala porque sienten que en la sala van a volver a tener una crisis de pánico, bla, 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 bla. Y ahí empezamos a sentir y tener una reacción distinta al resto. Y ahí es donde llegamos a este punto de divergencia, neurodivergencia adquirida. Porque de hecho esto también es algo neuronal, esto es algo que se trabaja con medicamentos, algo que muchas veces se puede revertir, especialmente en casos de ansiedad y depresión, pero hay otros en los cuales no. Por ejemplo, el trastorno bipolar. Nosotros no nacemos con el trastorno de bipolaridad, pero sí se adquiere normalmente en la adolescencia y a partir de ahí la vida cambia, porque ahí llegamos al otro punto. Podemos estar en una fase de manía o un estado, una fase de depresión tan fuerte como para generar una discapacidad. Y volvemos al punto inicial, donde si se generan las adecuaciones necesarias, no existe mayor dificultad y existe la posibilidad de que se pueda realizar la vida diaria. Pero si no se realizan estas adecuaciones, si nosotros nos quedamos con un diagnóstico, con un trabajo que no comprende, con un sistema de salud que trabaja desde el prejuicio y la etiqueta, si trabajamos en un sistema educacional donde vamos a discriminar a toda persona que tenga algún diagnóstico, la discapacidad se va a hacer más patente. Y efectivamente vamos a enfrentar una discapacidad, pero ya no es necesariamente propia, sino que también es social, que es básicamente la sociedad atentando contra nosotros simplemente por tener un diagnóstico. ¿Por qué también es necesario hablar de todo esto? Porque si nosotros nos enfocamos en estos puntos negativos, donde hablamos tanto de discapacidad, no escapamos de todas las fortalezas. Y aquí tenemos que hacer énfasis en que existe una gran cantidad de fortaleza y solamente tomando en cuenta este cableado neuronal distinto. Por ejemplo, las personas que tienen el diagnóstico de TNA comúnmente son más creativas, tienen una gran energía y además son capaces de pensar rápidamente en distintas situaciones cuando las cosas van cambiando.
Esto es de extremada utilidad en muchos trabajos. Es muy útil a nivel empresarial, a nivel de salud, a nivel escolar. Si yo pienso en un colegio, por ejemplo, los colegios viven en constantes, por así decirlo, incendios. Son emergencias todos los días con distintos niños que se desregulan, que lloran, que se golpean, que se tratan mal, que hacen cosas de niños que no tienen nada de malo, pero que los adultos van de aquí para allá respondiendo a toda esta emergencia. Si tenemos un profesional, por ejemplo, a un encargado de convivencia con TDA, esta persona va a ser mucho más creativa, va a tener más energía para responder a este tipo de ambiente y además va a poder pensar y solucionar estas problemáticas de distintas maneras. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso de un niño que se peleaba con una niña en el colegio. Y los adultos del colegio estaban cansados con estos niños porque peleaban tanto, ambos los llevaron al psicólogo y no fueron capaces de resolver el problema. Y bueno, además de tener el diagnóstico de autismo, yo también tengo el diagnóstico de TDA. Fue el primer diagnóstico que recibí. Y lo primero que me pregunté es, ¿habrán conversado con estos niños juntos para que conversen respecto a por qué existen estos problemas e intentar resolverlos? Y no, en el colegio no sabían ni siquiera imaginado la posibilidad de juntar a estos niños para conversar y solucionar los problemas. Transformaron todo esto en un problema y lo derivaron. Eh, es súper simple hacerlo así, pero es extremadamente problemático para un niño que piensa que el problema es él, cuando realmente son simplemente niños que tienen diferencias de opinión y que no tienen las habilidades comunicativas porque por temas de función ejecutiva todavía no han logrado desarrollar todas estas capacidades. Y quienes sí deberían tenerlas no fueron capaces de solucionar un problema muy, muy simple. Eh, existe una gran cantidad de experiencia en ese sentido. Eh, vamos a pasar, por ejemplo, fortalezas con otro tipo de personas para aprovechar mejor el tiempo. Por ejemplo, las personas con dislexia se suele decir que tienen mayor capacidad para pensar de manera visual y creativa y que esto puede ser súper beneficioso en el trabajo, en el área del arte, el diseño, en resolver problemas. Y de hecho, ahí también dejé la imagen de distintas neurodivergencias con distintas facilidades, con distintos, por así decirlo, fortalezas. Claro, seguramente no toda persona con TDA puede responder de esta forma. Alguno tendrá problemas con la creatividad, etcétera. Pero esto es igual para todas las personas. La diferencia es que debido a este cableado distinto, pensamos de manera distinta. En- yo siempre, de experiencia propia nuevamente, en, en el colegio cada vez que como curso se tomaba una decisión y cada uno opinaba, el curso se detenía, me miraba y decía, Raúl, ¿qué piensas sobre esto? ¿Crees que es una buena idea? Y de hecho, normalmente tenía una idea radicalmente distinta. ¿Por qué? Porque mi atención se enfoca en detalles. Normalmente, en quienes vivimos el autismo, tenemos una capacidad para no enfocarnos como tal en la imagen, por ejemplo, sino para enfocarnos en detalles de esta imagen. Por ejemplo, si les muestro la imagen que está en este PPT, tenemos una persona que tiene unos engranajes en la cabeza y existen distintos diagnósticos alrededor, ¿cierto? Eh, es bastante llamativo que, por ejemplo, aparezca la resiliencia como una fortaleza. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de resiliencia como algo que puede desarrollar todas las personas. Pero de hecho aquí se da por hecho que quienes viven dentro de la neurodivergencia son resilientes. Eh, ¿Por qué será esto? Bueno, es simple, vivimos ante una sociedad que discrimina, que es prejuiciosa, que trabaja desde esta idea de discapacidad, que por lo mismo deberíamos tenerle pena a quienes viven dentro de la neurodivergencia. Y cuando uno vive con todo esto desde la sociedad, y cuando más encima los organismos donde uno interactúa también te tratan de manera distinta, eh, uno empieza a generar fortaleza y resistencia frente a ese mundo.
Cuando en el sistema de salud uno comunica que tiene, por ejemplo, autismo, existen profesionales que te hablan como si uno fuera un niño. Disculpa, tengo 27 años. ¿Por qué me hablas como niño? Estoy bastante peludo. No, no merezco ese trato. De hecho, al parecer existe bastante desinformación por este tipo de profesionales, porque el autismo no solamente se diagnostica en niños. Y si tomamos en cuenta lo que les mencioné anteriormente, resulta que todas estas neurodivergencias son cosas que se transportan en los genes. Resulta que si, por ejemplo, mi hijo tuvo autismo, es importante preguntarse, ¿y si yo tengo el diagnóstico? ¿Y si mi pareja tiene el diagnóstico? ¿Quién en mi familia, si es que no soy yo ni mi pareja, tendrá el diagnóstico? ¿Habrá un diagnóstico de, no sé, TDA, dislexia? Seguramente sí. Ya llegamos al otro punto interesante. Seguramente son personas que quizás ni siquiera tienen el diagnóstico, pero sí deberían tenerlo. Oh, parece que el autismo ya no solo se diagnostica en niños, sino que también se puede diagnosticar en adultos. Lo mismo con el TDA, lo mismo con la dislexia. Seguramente quienes están escuchando esta charla es porque algo les ha pasado o en su vida o en la vida de quienes quieran y se estén enfrentando a este mundo de la neurodivergencia desde cero, diciendo, hay tanto que no conozco, en segundo lugar, si es alguien de mi familia y si yo también soy parte de esta comunidad. Y si es alguien con quien uno trabaja, es, ¿yo he tenido algún tipo de actitud discriminatoria con estas personas? Eh, y ahí llegamos al punto bastante importante de, no necesitamos saber, como les dije anteriormente, todo respecto a cada uno de estos diagnósticos. Si nosotros en esta charla, por ejemplo, hubiésemos trabajado lo que es la discalculia, dislexia, TDA, síndrome de Tourette, dispraxia, autismo, etcétera, esta charla duraría 4 horas y ustedes serían expertos en temas de salud mental y en neurodivergencia. Pero no es el caso. Nosotros no podemos vivir siendo expertos en todo. Y ahí es donde yo quiero volver justamente a uno de los puntos mencionados anteriormente, el trabajo desde la empatía. Lo primero es, busquemos esta mirada que es distinta, busquemos esta mirada que no trabaja desde el prejuicio y no trabaja desde esta idea de discapacidad. Busquemos esta idea que trabaja desde las capacidades diversas. Busquemos esta mirada que trabaja desde cada persona vive y tiene estresores, vivencias que son más difíciles para unos que para otros. Y acerquémonos a cada persona con la que estamos en contacto. Si nosotros estamos haciendo una evaluación laboral para ver si esta persona va a adquirir o no un trabajo, y esta persona menciona que tiene un síndrome de, por ejemplo, Tourette. eh, y si no tenemos mucha información, lo mejor que podemos hacer es, oye, ¿y qué significa tener síndrome de Tourette? Eh, ¿Tienes alguna dificultad en específico? ¿De qué forma podría ayudarte en este mundo laboral para que no tengas estas dificultades? Eh, ¿Tienes alguna cita médica en la cual nosotros tengamos que agendar en el calendario para que tengas facilidad ese día? Es una mirada bastante distinta a, oh, síndrome de Tourette, descartado. Y yo no sé si es que ustedes quieren vivir desde el prejuicio, si es que quieren vivir discriminando a otras personas, o de hecho quieren acercarse al resto, quieren vivir estas divergencias y enriquecerse con ellas. La mirada desde el mundo de, por ejemplo, el autismo, de alguien que tiene síndrome de Tourette, de alguien que vive alguna situación en salud mental, son bastante distintas y bastante enriquecedoras. Como les mencionaba, yo soy psicólogo y los aprendizajes que yo tengo con mis pacientes son bastantes, especialmente cuando, por ejemplo, empiezan a generar cambios en su ambiente, porque normalmente son los ambientes aquellos que van generando discapacidad. Recuerdo una paciente, por ejemplo, que tenía trastorno bipolar, lo cual no era bastante problemático porque su etapa de manía y su etapa depresiva no eran lo suficientemente profundas, pero sí tenía dificultad a nivel familiar. ¿Por qué? Porque esta chica que tenía 16 años, la mamá solía echarla de la casa. Cada 3 meses, en algún problema que ambas tenían, la echaba de la casa.
es una brutalidad. La niña tenía 15, 16 años. Y el otro tema es que obviamente por eso va a sentirse muy discriminada y va a sentirse muy mal. ¿Qué pasó al final de esta historia? Bueno, ella tiene 18, pero se fue a vivir con la pareja. Y la pareja era bastante comprensiva. La pareja era de mucha ayuda. Y de hecho, ella durante estos últimos 2, 3 años nunca se ha sentido mejor. Y eso es por el ambiente. Otra experiencia que les puedo mencionar es la de un papá al cual estoy atendiendo que próximamente va a tener el diagnóstico de autismo. Está realizándose las pruebas, pero salen todas positivas. Y de hecho también lo reconozco muchas características que él tiene en mí. Y resulta que él ha vivido muchas situaciones de violencia en pareja por parte de su pareja y a nivel laboral, debido a este desconocimiento que de hecho él tiene sobre sí mismo. Al no saber que, por ejemplo, él tiene autismo, él no reconoce ciertas situaciones referidas a impulsividad, debido a algunos temas con la memoria de trabajo, debido a temas de organización. Y como no tiene este diagnóstico y no tiene justamente este conocimiento, todo el ambiente lo trabaja de una manera discriminatoria. Es que tú eres muy impulsivo, es que a ti se te olvidan todas las cosas, es que tú planificas todo mal y nunca haces lo que tienes que hacer. Si esta persona, ha dicho, como vamos trabajando, empieza a recibir el diagnóstico, va a empezar a recibir las ayudas y herramientas necesarias para suplir todas estas dificultades. Una vez que lo haya llevado a cabo, que por ejemplo empieza a trabajar con un planner, que esta persona empieza a adquirir habilidades para tomar decisiones de mejor forma, estas dificultades van a desaparecer. Todas estas dificultades referidas a cada uno de los diagnósticos son dificultades que con las adecuaciones necesarias, con las herramientas necesarias dadas por profesionales, no es que desaparezcan, pero sí desaparece esta incapacidad, esta discapacidad para realizar actividades. Y ahí es donde justamente, y teniendo en cuenta que estamos hablando de neurodiversidad en el mundo laboral, se hace más fácil aún porque nosotros estamos con personas que ya han vivido tiempo con este diagnóstico y que ya han vivido y han pasado por distintas situaciones, y han adquirido distintas herramientas y de hecho han batallado más que el resto de las personas, simplemente tomando en cuenta esta diferencia y tomando cómo la sociedad actúa. Habiendo mencionado todo esto, esta charla era solamente una introducción. Y lamentablemente no podemos por tiempo mencionar más cosas, pero si están interesados, los invito a seguir revisando los videos de Humana Consultores, seguir revisando los webinars, porque cada vez van a haber más respecto a las neurodivergencias, al tema de la neurodiversidad, para continuar informando. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Nos vemos.